Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 9 de abril del año 2021, con nuestra 14ª videoconferencia del año 2021. El tema de hoy va a ser microbiota intestinal entre las llaves del reino y una nueva caja de Pandora. Este tema va a ser impartido por el doctor y académico Reinaldo de Jesús Michel Aceves. El doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves es médico cirujano por la Escuela Médico Militar, hizo pediatría en la Escuela de Graduados de Sanidad, hizo gastroenterología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, hizo una maestría en Ciencias de la Salud en el Instituto Politécnico Nacional y es académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Nos da mucho gusto recibir aquí al doctor y académico Reinaldo Michel Aceves. Adelante, doctor. Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y para compartir con ustedes un tema que en los últimos 20 años ha adquirido una importancia cada vez mayor, primero ligado a la salud y luego, por supuesto, ligado a las enfermedades. La microbiota intestinal es todavía un terreno, es un mar desconocido, es un terreno totalmente desconocido. Y me atrevo a decir totalmente porque es realmente muy poco lo que conocemos. Voy a platicar con ustedes acerca de las definiciones, cómo se adquiere, cómo se distribuye, qué funciones hasta el momento se le han descubierto. Hablar un tema de un desequilibrio de la simbiosis de la microbiota con el hospedero, que se denomina disbiosis, y todas las enfermedades que se han relacionado con esta alteración. Los intentos que los humanos hemos hecho para manipular esta microbiota intestinal, algunas perspectivas y un resumen final. Generalmente pensamos en las bacterias como enemigos, sin embargo, las bacterias son la base de la cadena alimenticia, tienen una amplia aplicación industrial, se encuentran en todos los procesos biológicos, existen en todos los ecosistemas, ya sean bacterias, hongos, virus, esporas, arqueas, etc. La cantidad de estos organismos que se encuentran No está, no lo he visto tampoco yo. en el mundo, se considera que sea de un nonillón, para no hacer muchos números, es un 1 con 30 ceros. La microbiota se define como un ecosistema complejo que está en relación simbiótica con el hospedero, así de sencillo. Y tenemos microbiotas en el aire, en el agua, en la tierra y por supuesto en nuestro organismo. Y en nuestro organismo está distribuido, tenemos microbiota en la piel, en los intersticios de los dedos, en todos los orificios corporales y por supuesto la más importante de todas y de la que nos vamos a ocupar es de la microbiota intestinal. Se considera que está compuesta por alrededor de 1,200 especies bacterianas, con un número de células de 10 a la 14 unidades formadoras de colonias, sí, 100 billones. Se considera que se encuentran en una proporción de una bacteria por una célula humana. Si lográramos pesar toda la microbiota intestinal, llegaría a ser entre 600 y 1,500 gramos. Hipócrates decía con mucha seguridad que todas las enfermedades empezaban en el intestino, hace ya un buen rato. ¿Cómo adquirimos los humanos la flora intestinal? Lo que se llamó, perdón, la flora intestinal, que ahora
se denomina microbiota. La adquirimos al nacer y de ahí es que es muy importante la vía de nacimiento. Los, los que hemos tenido la fortuna de nacer de parto vaginal, tenemos una microbiota muy diferente a los que han nacido por cesárea. Hay factores postnatales, perdón, como son el tipo de alimentación. La alimentación al seno materno es fundamental para el desarrollo de la microbiota intestinal y por supuesto está influenciada por otros factores que más adelante voy a platicar. Como está puesto aquí en esta lámina, el primer contacto es la vía de nacimiento, el segundo contacto es el tipo de alimentación y hacia más o menos el final del primer año de vida ya se tiene un perfil de microbiota tipo adulto. Como he comentado, la leche materna es fundamental para el inicio, desarrollo y composición correcto de la microbiota del lactante. La leche materna no es estéril, contiene bacterias, estreptococos, enterococos, lactobacilos, etcétera, una serie de bacterias que son benéficas para el neonato. La evolución de la microbiota es muy importante. Estos famosísimos primeros 1000 días de vida y el tipo de nacimiento vaginal tiene mayor carga bacteriana de lactobacillus y Prevotella y los niños que nacen por cesárea tienen una carga de estafilococos. Después, la lactancia al seno materno enriquece con bifidobacterias y lactobacilos, mientras que las fórmulas comerciales llevan Escherichia coli y Clostridium bacteroides. El tipo de alimentación, el haber recibido antibióticos en algún momento entre la infancia y la adultez, modifica muy severamente la microbiota intestinal. Entonces, resumiendo que los factores determinantes de la microbiota intestinal es, por supuesto, el lugar de nacimiento. Es muy diferente la flora de los niños de Yucatán que los de Campeche, los de Sonora, los de Baja California, los de Guerrero y los de Veracruz. Igual, nuevamente, la vía de nacimiento, el uso de probióticos y prebióticos, el genotipo propio de cada persona, la cantidad o el tipo de estrés al que estén sometidos, va cambiando con la edad, con la alimentación y con el uso de antibióticos. Esta microbiota se distribuye, como ya dije, en todo el tubo digestivo y tiene diferentes representaciones y cantidades de acuerdo a cómo va incrementándose el pH, se incrementa la carga bacteriana y en cuanto disminuye la cantidad de oxígeno, disminuye la carga bacteriana. Es mucho más rica, por supuesto, en el colon, donde tenemos ya una flora que es una microbiota que es a la que nos vamos a dedicar. La microbiota intestinal ha tenido un boom, como había comentado, en los últimos probablemente 30 años, 20, 30 años. Y hay múltiples lugares en donde hay proyectos del microbioma humano. Una vez que se describió el genoma humano, se ha tratado de estudiar dinero que se invierten en la investigación de estas fabulosas bacterias. Para observar y para buscar cosas muy específicas, para buscar en enfermedades crónicas, la secuenciación de todas las bacterias ha llegado a descubrir que tenemos tres tipos predominantes de enterotipos y luego me voy a referir a ellos. Ver cuál es el impacto nutricional, qué impacto tienen en las enfermedades crónicas y llegar a lo que se ha denominado una medicina personalizada. Las bacterias se clasifican
de acuerdo al dominio, al reino, a los filos, a las clases, a las familias, al género, a las órdenes y a las especies. Así como represento el dominio sería el universo, el reino la Vía Láctea, el filo sería el sistema solar, me voy a ir a las familias, que ya sería localizada en un país, el género ya sería una ciudad en específico y la especie una colonia de esa ciudad. Así de específica, pues la taxonomía de las bacterias. ¿Cómo se ha logrado estudiar la microbiota intestinal? Bien, originalmente utilizábamos los cultivos, pero solo 30% de los microorganismos que existen en el intestino es posible cultivarlos. De manera que la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, la bioinformática dieron un gran impulso. Y ahora se toma una muestra biológica, es ahí del DNA, perdón, se localiza con PCR la fracción 16S, perdón. Sin vino la cosa no funciona. Se realiza la secuenciación y se hace uso de la informática. Esto es un nuevo idioma. La metagenómica nos dice qué bacterias o qué bichos están ahí y cuál puede ser su papel genético. La metatranscriptómica nos dice qué funcionalidades expresan. La metaproteómica nos dice qué enzimas utilizan. La metabolómica nos dice qué metabolizan. De manera que este microbioma intestinal depende del prisma o del cristal con que se mide, y esto es muy importante para el estudio. Como ya decía yo, esto es otra historia y este es otro idioma. Esto no es un zarape de Saltillo, así se expresan, así se reportan las cantidades de los tipos de bacteria. Y como ya comentaba, estos tipos de bacteria predominan tres filotipos, que son los firmicutes, los bacteroidetes y las actinobacterias. Los firmicutes componen en el enterotipo tipo 3, que es representado por los ruminococos. Los bacteroidetes forman el 90% de la microbiota intestinal y aquí se congregan dos enterotipos, los bacteroides que llevan el enterotipo tipo 1, que está relacionado con el tipo de dieta predominantemente de proteínas, y el enterotipo tipo 3, que está denominado por prebotelas y es básicamente de la alimentación basada en carbohidratos. Y las actinobacterias, que es el tercer enterotipo, que son el tercer filotipo, perdón, que es realmente muy pequeño. El microbioma, hablar de microbioma, hablaba de microbiota primero. Hablar de microbioma es integrar todos los genes bacterianos, que son más de 600,000 genes, que son 20 veces más que los genes humanos. Por tanto, tenemos un genoma humano y un genoma bacteriano. Lo interesante de este genoma bacteriano es que tiene funciones metabólicas. Y estas funciones metabólicas, sumadas a las del metabolismo humano, nos hacen un super metaboloma. La salud intestinal está ligada al desarrollo, al bienestar y a la nutrición. Una buena salud intestinal temprano en la vida favorece una nutrición óptima, favorece el bienestar, favorece también, fortalece las ligas familiares, porque pues es un niño feliz, no tiene quejas gastrointestinales. Una microbiota adecuada temprano en la vida
mejora la función, tiene que ver con el desarrollo de una adecuada función inmunológica para la defensa y para la tolerancia. También para tener una buena digestión, un metabolismo, y existen ya determinados lo que se han denominado ejes, un eje intestino-cerebro, un eje pulmón-cerebro, un eje riñón-cerebro. Entonces, todos los metabolitos de las diversas microbiotas seguramente tienen algún tipo de relación, pero pues todavía no la conocemos correctamente. Hasta el momento se han descrito por lo menos 4 funciones básicas de la microbiota. La más importante y a la que se le ha dado mucho énfasis es a la función metabólica. Hacemos una segunda digestión porque fermenta alimentos que no se han digerido por las enzimas digestivas del humano. Y así digiere algunos azúcares y proporciona y fabrica ácidos grasos de cadena corta que tienen una interacción interesante que veremos un poco más adelante, y la fabricación de vitamina K, vitamina B12 y vitamina B8. Tiene una importante función de protectora de barrera porque regula la cantidad de moco intestinal y defiende contra otros microbios. Igual por competencia. Esta función de defensa que se denomina como tal es que tiene que ver con el desarrollo del sistema inmunitario intestinal y por supuesto el sistema inmunitario general. También tiene una función de mantenimiento que implica la maduración de las células del tubo digestivo, la renovación de la mucosa intestinal, la producción de moco y las actividades enzimáticas de la mucosa. Seguramente todos habremos oído hablar de la hipótesis de la higiene. Esto se refiere a que a que se ha perdido biodiversidad de nuestra microbiota, ya sea debida al saneamiento del agua o a que tenemos familias más pequeñas, que los niños nacen muchas veces por cesárea, que se usan antibióticos tempranamente en la vida, que se ha reducido la incidencia o la frecuencia de la lactancia materna y esta obsesión compulsión de lavarnos con jabones antibacterianos. Por supuesto, esto antes de la pandemia. Y esto está relacionado con que han disminuido el número de procesos infecciosos, las enfermedades infecciosas han disminuido, pero hemos tenido de enfermedades alérgicas y enfermedades autoinmunes. A eso se refiere la hipótesis de la higiene. El término de disbiosis se refiere a un desequilibrio de la microbiota intestinal, ya sea en la estructura o en la función, es decir, una disrupción en la simbiosis entre el hospedero y la microbiota. Aquí está en equilibrio los comensales y los patógenos, pero cuando predominan los patógenos y quedan poquitos comensales, entonces ahí hay un problema de un desequilibrio importante. Se sabe que un intestino con ausencia de microbios se incrementa la producción de IgE que nos lleva a procesos alérgicos y atópicos. Cuando hay ausencia del mintos, se elimina una regulación inmunológica normal de TH2, se fomenta un entorno propicio para un entorno TH1 que es característico de enfermedades inflamatorias autoinmunes. Ahí hay que tener cuidado con las famosas desparasitaciones de rutina. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero, cada vez más aparecen enfermedades ligadas a la disbiosis. Desde diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, obesidad, diabetes tipo 2, el autismo, estreñimiento, diarrea, enfermedad inflamatoria intestinal, alteraciones de la motilidad intestinal, enfermedades inflamatorias crónicas del intestino, cánceres, específicamente colorectal, etcétera. Y aún hay más. Entonces, la disbiosis puede mostrarse ya sea que disminuyan la cantidad de especies benéficas para la salud,
o que se restrinja o que disminuya la diversidad de bacterias en el intestino, o que incrementan bacterias patógenas. Las principales causas de esta disbiosis pueden ser los antibióticos, una dieta desbalanceada y el estrés. ¿Les suena conocido? Y, por ejemplo, de enfermedades, otros tipos de enfermedades que ya los mencioné, y se agrega aquí el tan traído y llevado síndrome metabólico. Para muestra un botón, existe ya un papel determinado, asociado, por supuesto, de la microbiota en la obesidad. Aumentan los firmicutes y disminuyen los bacteroidetes. Y eso tiene influencia metabólica y ganancia de células, de grasa. Y tenemos la medalla de oro en obesidad. Tenemos una dieta totalmente desordenada y seguramente esto nos ha llevado de alguna manera a tener más obesidad. Y como decía yo, cada día más enfermedades se asocian a la disbiosis intestinal. De pronto surge la pregunta de que ¿cuál es la microbiota saludable? Y la respuesta es muy compleja y difícil de responder. Y no lo sé. No sé cuál podría ser la microbiota saludable. Una que no da problemas, seguramente. Se ha asociado que si se tiene una dieta saludable, disminuyen este tipo de bacterias, y cuando la dieta tiene un desequilibrio, se incrementan enterobacterias, fusobacterias, Escherichia coli, proteus, y esto tiene que ver con enfermedad inflamatoria intestinal. Esto está relacionado con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, cada entidad de las que se han asociado con disbiosis se han estudiado, y sería complicado ir de una por una para determinar qué es lo que habría que hacer. Para darle un toque de actualidad al asunto, aquí con el SARS-CoV-2, en este estudio de hace unos meses, de enero, encontraron que hay un intestino permeable debido a una microbiota con disbiosis, un intestino inflamado, permeable, con una disbiosis. Incrementa la posibilidad de que el SARS-CoV-2 se ligue a los receptores ácidos del intestino, generalmente en pacientes ancianos que tienen alguna enfermedad subyacente, ya sea hipertensión, diabetes u obesidad. Pero en cambio, ¿por qué esto favorece? Esta disbiosis favorece un proceso inflamatorio y favorece lo que ya había comentado. En cambio, un intestino sano, el SARS-CoV-2 prácticamente no se liga a los receptores AC2. Aquí está bloqueada la respuesta inflamatoria porque no existe. Entonces es importante mantener una microbiota intestinal, porque eso nos va a disminuir la posibilidad de tener un SARS-CoV-2 cuando menos complicado. Y de la mano de esto, habría que pensar, una vez sabiendo que la microbiota se puede asociar a múltiples padecimientos, pues surge la idea de modularla. Y la hemos intentado modular con antibióticos, con probióticos, con prebióticos, aquí está incorrecto esto, con simbióticos, con posbióticos, inclusive hemos llegado a hacer un trasplante de microbiota intestinal. Es una forma elegante de decir que es un trasplante de materia fecal. Por eso es más bonito trasplante de microbiota intestinal. Y por supuesto, tratar de modularla con la alimentación. Los probióticos, ¿qué son los probióticos? La definición de la OMS ha ido cambiando. La más reciente es que son microorganismos vivos que tienen un efecto benéfico a la salud del hospedero. Hay definiciones más elaboradas, pero más o menos dicen lo mismo.
¿Qué función tienen estos probióticos? Pues bueno, porque puede ser que por competencia inhiban el crecimiento de patógenos. Pueden regular los niveles de colesterol, pueden producir vitaminas del grupo B y ácido fólico. Tienen un efecto gastroprotector y restablecen a la microbiota después después de una disbiosis o después de la terapia con antibióticos. Son muy usados. ¿Qué son los prebióticos? Los prebióticos es la fibra no digerible. ¿Por qué es importante esta fibra no digerible? Pareciera ser que en nuestra dieta occidental, la fibra no digerible es el alimento para la microbiota. Y es importante porque pareciera ser que nuestra alimentación occidental está llena de alimentos procesados que se digieren fácilmente en las primeras partes del intestino, ya sea en el estómago o en el intestino delgado, y llega muy poco alimento a la microbiota. Y esta microbiota, pues, está o raquítica o desapareció. Entonces es importante el consumo de prebióticos que se encuentran en los alimentos, en las verduras, o sea, en las frutas, en las verduras, eh, en la miel. eh, los varios tipos son, por ejemplo, inulina, oligofructosa, polidectrosa, galactoligosacáridos y algunas sustancias péptidas. Los nopales son ricos en fibra. La importancia de la fibra es que mejora la calidad del moco. Cuando no hay fibra suficiente, vean la calidad que tiene este moco. Es importante porque las bacterias, entre más entre más fibra podamos consumir, vamos a producir ácidos grasos de cadena libre, de cadena corta, perdón, que mejoran el tránsito intestinal, nutren a la mucosa favoreciendo la producción de moco, eh, y tienen algunos otros efectos benéficos. La tantraíde llevada a dieta mediterránea es rica en fibras y rica en diferentes alimentos que pudieran conducir a tener una microbiota sana. Por supuesto, una dieta mediterránea que pudiéramos adaptar a nuestro país y hay manera de hacerlo. Decía que otra manera de modificar la microbiota intestinal es con el trasplante de materia fecal, que está autorizado como tratamiento para la diarrea severa asociada a Clostridium difficile, esto es, a una colitis pseudomembranosa. Por supuesto que no es la panacea. Los pacientes que lo llegan a requerir mejoran, tienen una falla de 10-12%, pero ojo, aquí es muy importante considerar, por eso hay que pensar que estamos abriendo la caja de Pandora. ¿Por qué? Estamos trasplantando material genético, estamos trasplantando más de 600,000 genes. Aparentemente se toma un donador sano, entre comillas, sano en ese momento. Si sabemos que los genes de la microbiota tienen acciones reguladoras de funciones orgánicas que tienen diálogo con el sistema nervioso central y con otros aparatos, pues no sabemos, y sobre todo con el aparato inmunológico, no sabemos qué genes pudiéramos estar trasplantando que más adelante pudieran tener desenlaces adversos. Sin embargo, hemos avanzado mucho en la salud, pero solo estamos viendo la punta del iceberg. Como ya comenté, existe un eje intestino-cerebro, un eje intestino-pulmón, que tiene que ver con la salud en el pulmón, hay microbiota, y existe intercambio entre las células gastrointestinales pulmonares y las células inmunológicas del sistema
pulmonar y sistema inmunológico gastrointestinal. Tienen un diálogo permanente para incrementar o disminuir la permeabilidad. Y ahí enfermedades que se puedan distribuir, como aquí está puesto la enfermedad inflamatoria intestinal, y acá está el asma, las alergias y la enfermedad crónica pulmonar obstructiva. Les decía que con la microbiota se puede modificar un cambio en la dieta. Este es un médico chino que se fue a estudiar a Estados Unidos, estuvo estudiando desde maestría hasta doctorado, cambió totalmente su alimentación durante su estancia en Estados Unidos y le cambió su morfología. Cuando regresó a China, cambió sus hábitos y cambió su morfología también. Y él tuvo la tingencia de estudiar su microbiota intestinal antes y después y vio los cambios que existían. La microbiota y la nutrición van de la mano y son muy importantes. Una nutrición correcta en la edad temprana de la vida asegura una salud futura, una salud de un adulto. La dieta puede impactar el microbioma en semanas o en meses. Las bacterias benéficas hay que alimentarlas con fibra y con probióticos para modular el sistema inmunológico. Las bacterias intestinales modulan diferentes efectos de las grasas que consumimos. Entonces, nuestra dieta puede cambiar nuestra microbiota para incluso favorecer las pérdidas de peso, como ya les comentaba de este médico. La importancia de la investigación del microbioma intestinal ha ido, en lugar de hacer trasplantes de microbiota por los riesgos genéticos que implica, ha llevado a buscar lo que se denominan medicamentos ecobióticos. Y hay un laboratorio que se llama CERES, que está investigando moléculas para el Clostridium difícil recurrente. Esto es, en lugar de tratarlo con trasplante de materia fecal, tratarlo con cápsulas. Y tienen algunos avances, ya sea para el Clostridium difícil o recurrente como para el primario. También se está estudiando algún tipo de tratamiento específico para enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente la colitis ulcerativa, y para algunas enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2. Están apenas en pañales. Se está capturando el conocimiento para buscar tener en el corto plazo prácticamente una medicina personalizada, inclusive para tratamiento de cáncer. Se está trabajando en hacer probióticos mejores, que sean resistentes a enzimas bacterianas, que tengan una muy buena producción de ácidos grasos de cadena corta, que tengan potencial de inhibir a los patógenos, que se adhieran a las células no citotóxicas, que tengan un espectro metabólico amplio, seguros de usar, por supuesto, con efectos clínicos probados y que sean de origen humano. Están trabajando con microbiota humana para sacar estos probióticos. Como decía yo, estamos viendo la punta del iceberg. Nuestra ciencia todavía está en pañales y el futuro nos va a deparar cosas buenas. Lo mejor, siempre hay que pensar que lo mejor está por suceder. Pareciera que sabemos mucho, pero sin embargo tenemos todavía muchas interrogantes. Por eso, llegar a una medicina personalizada con bacterias, pues mientras no sea con trasplante intestinal, por eso el título de estar entre las llaves del reino y abrir una nueva caja de Pandora, no lo sabemos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué les quisiera dejar como conceptos para llevar a casa? Pues necesitamos a las bacterias, a los virus y a los hongos para vivir. Nuestra microbiota está determinada, la microbiota intestinal,
Está determinada por el tipo de nacimiento, por la lactancia materna y por el tipo de alimentos que consumimos y por la cantidad de antibióticos que pudiéramos recibir. Ahora sabemos que no estamos solos. Tenemos por lo menos dos genomas, un genoma humano y un genoma bacteriano, que tienen grandes implicaciones tanto en la salud como en la enfermedad. También tenemos dos digestiones, la digestión humana y la digestión que hacen todos los genes de las bacterias que tenemos en el intestino. Que tenemos que tener mucha cautela con el uso de antibióticos y los antiparasitarios porque podemos hacer un desequilibrio en la microbiota intestinal, llevar a la disbiosis, que está asociada con más de 250 enfermedades hasta el momento. No sabemos si sea la causa o la disbiosis se sucede después. No sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina, pero lo mejor de los dados es no jugarlos. Hay que consumir probióticos, prebióticos, simbióticos y ver el efecto que los metabolitos de estos probióticos y simbióticos se denominan simbióticos, los van a encontrar por ahí. Como al principio comenté, Hipócrates decía que todas las enfermedades empiezan en el intestino y no le faltaba razón. Una buena salud empieza teniendo una buena salud intestinal, alimentando correctamente nuestra microbiota con una dieta correctamente balanceada, sobre todo que incluya una buena cantidad de frutas, verduras. No puse aquí ni el cacao ni el vino tinto. Ah, no sé, el cacao sí, pero el vino tinto no. Y ya decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y así llegamos al final. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, pareciera que nos cambiaron todas las preguntas. Pero lo que vamos a saber en pocos años seguramente nos va a sorprender. Una nota de atención para esta pandemia que nos dijeron que la tierra prometida eran las vacunas. Pero estas vacunas van a ser efectivas cuando se llegue más allá del 70% de vacunación en la población. O sea, nos falta poquito. Vamos en abonos. Apenas tenemos unos cuantos milloncitos de dosis. Ocupamos al menos 100 millones si fuera de una sola dosis. O 200 millones para las de doble dosis. Mientras tanto, no hay que bajar la guardia y hay que seguir conservando todas las medidas de protección. Todo abona para evitar contagios y debemos seguirnos cuidando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reinaldo Mitchell. Como siempre, muy interesante los conocimientos que usted nos imparte. Hay unas dudas, aparte de las felicitaciones. La doctora Fabiola dice, ya no es válida la profilaxis parasitaria que se le da a los niños en la consulta regular de primer nivel. Yo tanto como válida, no le veo razón de ser. Y más si tiene el potencial de producirnos una disbiosis. Si los niños están asintomáticos, no hay que hacerles nada. Es como si yo estuviera dando profilaxis para la migraña a toda la población. Tómese su aspirina una vez a la semana o su paracetamol una vez a la semana. Yo no creo que sea correcto estar haciendo desparasitaciones periódicas. Muy bien. Bueno, pues eso le contesta a la doctora. Y esperando que hagan otras preguntas o comentarios, yo recuerdo en cuestiones de historia y de lo que he leído, que a inicios del siglo XX, las tendencias de la medicina se basaban en una serie de recomendaciones que todas cumplían una función aparentemente de beneficio. Y me refiero específicamente a las purgas, a las lavativas o aseos intestinales, y que incluso hay una tendencia en Alemania a hacer hidroterapia de colon.
¿Eso sigue siendo válido? He escuchado de ese tipo de perversidad, perversiones, de tratamientos, que yo creo que no tienen razón, a menos que sean terapéuticas, no profilácticas. Yo creo que estar lavando algo que no tiene razón de ser, está bien que a mí me parecería una práctica antinatura. Bien. Porque en conocimientos ancestrales, bueno, en conocimientos de costumbres, casi siempre las comadres, las abuelas recomendaban, el niño está enfermo, hay que darle una friega de alcohol, hay que darle una purga, que generalmente era con algún aceite, sobarle el estómago y la espalda, el empacho, como decían, pero además, si no resultaba esto, acostumbraban a hacer una irrigación de colon, es más, se vendían los irrigadores bastante, y en algunas partes de la provincia incluso se sigue con esas costumbres de irrigación, con la idea de que al limpiar el intestino, al paciente le iba mejor con la enfermedad que tuviera, incluso enfermedades infecciosas. ¿Qué explicación podría haber de eso? ¿Tiene alguna lógica? ¿Existe alguna explicación acerca de algo que está arraigado en las costumbres de algunas poblaciones? De entrada, no lo sé. No tengo una respuesta concreta para eso, pero tan es así, tan es así que se ha dejado de usar. Cada vez se usa con mucha menos frecuencia. Como bien decías, sí existían los irrigadores en las farmacias. Ahora yo creo que es muy difícil encontrarlos porque prácticamente se han dejado de utilizar, ¿sí? Pero pues la razón pudiera ser, una limpieza para luego, voy un poco a la desparasitación. La desparasitación es como periódica, es como lavarse las manos. Yo me puedo lavar las manos con el jabón que ustedes quieran. Ya me dio calor. Con el jabón que ustedes quieran. Se lavan las manos, se ponen gel y luego tocan lo que quieran. Y ya se volvieron a contaminar. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, eso es una buena... Psicológicamente yo tengo las manos limpias, pero ya tomé la pluma, ya tomé la perilla de la puerta. Es más, al salir del baño, los baños deberían tener puertas automáticas para no tocar nada, ni de entrada ni de salida. A lo mejor de entrada sí, pero de salida no. Y todos los baños se lava uno las manos y tiene uno que abrir la puerta y tiene que bajar la perilla, la manija, la perilla o tocarla de alguna manera para empujarla. Y solo Dios sabe lo que vaya uno a llevarse ahí también de premio. Y ya me lavé las manos. ¿Sí? Entonces, probablemente la desparasitización funciona en ese sentido, es mi opinión. ¿Sí? Igual las lavativas pudiera ser que limpiaran, quitaran, removieran algún tipo de patógenos, pero siendo muy honesto, una lavativa, igual un enema, el enema que ustedes me digan, cuando menos llega a los primeros 30 centímetros del colon, no va más allá. Entonces, a lo mejor tenía un muy buen efecto placebo. muy bien, muchas gracias. La doctora Leslie Jaramillo pregunta, gracias por la información, ¿qué comentario le daría a las personas que opinan que con una alimentación poco higiénica ayuda a dar mayor inmunidad? Es una creencia muy arraigada que sería difícil desmentir, porque es como casi casi estar entrenando a la microbiota. Pero hay momentos en que esa alimentación higiénica sí funciona, poco higiénica, perdón, sí funciona.
Sí, uno puede ver a los niños de la calle, no se enferman, tienen el sistema inmunológico o se enferman ocasionalmente. Cuando comen bichos de más, ahí se enferman. O sea, todo, como todos los venenos, depende de la dosis. ¿Eh? Yo creo que sí pudiera ser un entrenamiento del intestino. Poco veneno no mata, pero también no hay que abusar. Muchas gracias. Miguel Ángel Ramírez pregunta, ¿cuál es el mejor prebiótico? Híjole, depende para qué lo usen, porque pues los mejores probióticos son naturales. Está la inulina de agave, que se puede tomar hasta en el tequila. El tequila tiene inulina. De hecho, se vende como tal inulina de agave y inulina de maíz. Por ahí hay una tesis en la innovación tecnológica para las tortillas. La pregunta que hace una nutrióloga, Daniela, eh, García. sí, yo tengo idea de que el maíz tiene inulina. No sé qué cantidad más le quieran agregar como prebiótico, pero los prebióticos que se pueden consumir, como puse por ahí, la inulina vienen en el ajo, en la cebolla, en el nopal. Hay que consumir de todos. No sabría cuál sería la mejor o lo más rica. Muy bien. Bueno, pues hay mucho por comentar definitivamente porque me hace reflexionar un poco cómo era la vida hace 70 años o hace 80 años a No cómo lo es sé. la vida actualmente. Y tanto las actividades del ser humano promedio, un adulto promedio de 30, 40 años, la vida que llevaba hace 40, 50, 60, 70 años es totalmente diferente a la vida que lleva ahora. Estamos inmersos a una serie de exposiciones a las cuales no estábamos acostumbrados. De hecho, no hemos evaluado qué impacto tiene actualmente el Internet y las nuevas tecnologías digitales con respecto a, si estamos hablando de la microbiota. Hay que recordar que muchas de las sustancias que son sintetizadas o que se utilizan enzimas tiene que ver la desviación de los rayos, si es a la derecha o a la izquierda, y toda esta exposición a diferentes longitudes de onda o vibraciones o intensidades de espectros que no son visibles para el humano, pudieran tener un impacto en aspectos de códigos genéticos o de manifestaciones enzimáticas o transgresión o alteraciones de la función de algunas de las enzimas o algunos de los precursores y simplemente pues no las entendemos todavía, pero pues nacen o se podrían estar gestando o se cambian definitivamente a nivel del intestino y la microbiota. O no sé cuál es tu opinión. Totalmente de acuerdo. La pregunta de la inulina, puse insulina en la respuesta, pero no. Esa salud intestinal, agregándole inulina a las tortillas, no sé si incremente el costo, si está por ahí. Paul Ríos. A ver, Paul, ¿sí incrementa el costo de las tortillas? Sí. ¿Puedes encender tu audio, Paul, y tu video? ¿Escucho? Sí. Sí, claro, sí te escucho, sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, en primer orden, buenas noches a todos ustedes y enhorabuena a la excelente conferencia que ha dado el doctor Reinaldo Michel. El estudio, como parte de esta innovación alimentaria, tecnológicamente hablando, se desarrolló apenas casi por cumplir un año, fue en junio del 2020, y dentro de la necesidad de aprobar la materia para obtener el grado de nutrióloga, en este caso que fue Daniela García,
tuvo a bien estudiar justamente la parte del impacto que tiene la nutrición desde el punto de vista de el aporte de los pre y de los probióticos. Cuando ella decide qué puede agregar, toma en primer orden la decisión del prebiótico en el entendido de que justamente este iba a funcionar como sustrato para la síntesis de los probióticos. Y en el segundo orden, en apego justamente a lo que bien nos dice el doctor Reinaldo, es en virtud de la autora, a la accesibilidad que tiene este producto a manera de suplemento. Y entonces lo que hizo pues fue agregarlo. Cuando hizo el análisis de la producción, y quiero, si me permiten también dar el agregado, ella decide utilizar a la tortilla como vehículo. Y es Sí. un alimento prácticamente universal en la alimentación de la población mexicana. El costo aproximadamente de una tortilla habitual, hablemos en unidad o en kilo, apenas se aumentaba 2 pesos en sus cálculos. Cabe mencionar que en su estimación la hizo para la población en el sureste de México, particularmente hablando en el Golfo. Pues no es mucho el incremento, porque la cantidad de la inulina consumida como polvo, la inulina de agave, pues cuesta al borde de unos 400 pesos el kilo. Por ahí anda el kilo de inulina. Habría que ver qué cantidad. O sea, está interesante, pero pues, sí es un buen vehículo. Hay por ahí incluso algunos otros alimentos ya agregados con inulina. Por ahí encontré un chocolate de Ibarra que tenía agregado de inulina. Y sí, es un buen prebiótico, que bueno, pues es el alimento alimento de la microbiota. Probablemente lo mejor, y yo creo que habría que checar con esta chica, con Daniela, el maíz, hay inulina de maíz. Entonces, probablemente el maíz tenga inulina. Tiene una buena cantidad de fibra y pues bueno, pues hay que consumir tortillas. Muy bien. Bueno, pues definitivamente que hay mucho todavía por investigar y creo que hay mucho de lo que tenemos que entender actualmente de lo que está sucediendo. Por ejemplo, de las cosas que yo me dedico de ver problemas respiratorios y alérgicos, hemos encontrado una gran relación de la gente que consume abundantes lácteos y que tiene manifestaciones muy importantes de que se han calificado como alergias, específicamente atopias, mejor dicho. Y entonces, al quitarle los lácteos, esos niños mejoran. Entonces, algo está sucediendo. Posiblemente los lácteos están provocando, o la microbiota, o algo está sucediendo en que los mediadores inflamatorios, ya sea de las diferentes manifestaciones en cascadas de inflamación, intermedias, rápidas, etcétera, esté produciendo un efecto de beneficio al no recibir los lácteos. ¿Y eso qué pudiera ser? Bueno, a mí se me antoja pensar que la inmunogenética de la nutrición, que es tan alterada en esta generación de jóvenes, en las que muy pocos reciben seno materno y reciben fórmulas lácteas, pudiera tener una explicación en cuestión no solamente de la microbiota, sino del comportamiento del intestino, para que en ocasiones el utilizar demasiados lácteos dé una manifestación inflamatoria por los mediadores que pueda hacer. Sí, Reinaldo, te quité el... Es muy probable es muy probable que esto esté ligado con un fenómeno de alergia a las proteínas de la leche de vaca. Entonces, a estos chiquitos que comentas, yo creo que hay que quitarles proteínas de leche de vaca, no solo leche y derivados de la leche, no solo leche. Hay que quitarle todas las proteínas de la leche de vaca. Incluso hay una buena cantidad de pacientes con estreñimiento refractario que lo que tienen es una alergia a la proteína de la leche de vaca, que no está mediada por IgE. Es un tipo de inmunidad retardada
que es difícil de demostrar, ni con parches, ni con niveles de inmunoglobulinas, ni nada. Entonces, cuando uno hace una dieta de exclusión, y esto es todo, ni queso, ni crema, ni yogur, ni Yakult, o sea, tiene uno que darles una lista de los alimentos, inclusive decirles que lean etiquetas y que si tienen caseína, si tienen suero de leche, si tienen alfa o lacto o beta lactoalbúmina, no los deben de consumir. Es más, los fenómenos alérgicos están llegando a ser tan importantes en la población mexicana y en el mundo, que en muchas de las etiquetas seguramente ustedes leerán, este alimento fue procesado donde también se procesan lácteos, semillas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, y esto es probable que esos pacientes que comentas estén ligados a un problema de alergia alimentaria. Muchas gracias. Bueno, aquí encontré algo acerca de la inulina. Dice que dentro de las funciones que desempeña la inulina, se encuentra que mejora la textura, sensación y estabilidad de una gran variedad de alimentos, dentro de ellos lácteos, productos horneados, cereales, productos cárnicos, entre otros. El aumento de las bacterias bífidas en el intestino y regula el tránsito intestinal. Sí, claro, se puede utilizar como laxante, porque como inulina alimenta las bacterias que incrementan los ácidos grasos de cadena corta, y eso es lo que incrementa el tránsito intestinal. Hace unos años, cuando empezaba Arturo Perea precisamente con las caravanas para la obesidad infantil, yo estaba cultivando en aquel entonces chía. La chía era el tercer cultivo de los aztecas. El pueblo azteca tenía como primer cultivo el maíz, el segundo era el frijol y el tercero era la chía. Y resulta ser, porque además es mexicana, es un cultivo mexicano, resulta ser que lo mezclaban prácticamente con todo. Yo hice un estudio que presenté precisamente con Arturo Perea, y en ese estudio que le dimos a niños obesos chía, 60 gramos diarios diluidos en agua de limón, la mayoría de las veces, que es el agua de chía, como se conoce, todos mejoraron sus hábitos de evacuaciones, disminuyeron de peso y bajaron niveles de colesterol y cosas así. Entonces, es un poco, dar un poco de vueltas, pero seguramente que ese tipo de alimentación que está muy lleno de omega 3 y omega 6 específicamente, que tiene una gran concentración de omega 3 y omega 6, debe de traer un efecto benéfico para la microbiota y que genera seguramente sensación de plenitud, y también pues ayuda a la evacuación del intestino, porque muchos de los pacientes con enfermedades no manifiestas y con alteraciones de la microbiota cursan con estreñimiento, algunos de ellos. Entonces, y la poca costumbre de ingerir líquidos, bueno, pues también incrementa el problema. No sé si tú tengas un comentario de eso. Sí, la chía, justamente como comentas, totalmente de acuerdo, que incrementa el volumen y tiene que ver con seguramente una mejoría en el tránsito intestinal. Es una buena opción. Muy bien, aquí comenta nuevamente Paul Ríos, dice, como parte de los resultados de la agregación de la inulina a las tortillas a la población testigo que consumió dichas tortillas, notaron de manera muy sutil el sabor dulce y no desagradable. Sí, es un dulcecito muy, muy sutil, porque debe ser una cantidad ínfima. Sorprende que lo hayan detectado, porque realmente no sé qué cantidad le habrán puesto por kilo. Hace años, precisamente en este estudio, y dado que teníamos, o tenemos, mejor dicho, problemas muy serios de obesidad, hice una propuesta aquí en el estado de Veracruz, que por desgracia no progresó, pero la propuesta era que se incentivara los cultivos de chía, que esa chía se industrializara
prácticamente en todo, porque la chía no tiene sabor, no es desagradable, se mezcla muy fácilmente, se deshace la semilla a tal grado que no se sabe si la tiene o no después de un tiempo en algún diluyente, y prácticamente la recomendábamos para que precisamente se enriqueciera en las tortillas y en el pan. Y ahora estamos viendo que están ofreciendo hot cakes, por ejemplo, o harina de hot cakes con chía. Entonces, yo creo que así como la inulina, posiblemente la chía sea algo que podría ser en la actualidad y al futuro un producto útil, y en cierta forma estamos regresando a algunas costumbres prehispánicas que se acostumbraban aquí en México. Yo creo que tenemos que regresar a la dieta tradicional mexicana. La dieta tradicional mexicana es rica en fibra y es saludable. Definitivamente. Bueno, pues no sé si hay algún comentario más. Julia, ¿tú quieres opinar? No, por el momento no. Estaba muy interesante la plática. Muchísimas gracias, doctora Cebes. Felicidades. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues aquí Ustedes por parte de madre, ¿eh? la dieta de la milpa. O sea, somos una, ¿Cuál es esa, la dieta de la milpa? ¿Cuál es esa? pues del maíz. Ah, maíz, calabazas y chile. Somos hijos del maíz. Muy No bien. del maíz. Estamos llegando, por desgracia, al final destinado a y como siempre, pues, yo le pido al doctor Mitchell que nos haga favor de mandar un mensaje para la gente que va a ver este video después en nuestro canal de YouTube de Médicos Unidos por México. Bien, yo creo que lo más importante es favorecer una alimentación saludable con frutas, verduras, pocos alimentos procesados, porque eso es alimentar correctamente a nuestra microbiota intestinal. Y como comentábamos un poco también, volver a la dieta tradicional mexicana, que es saludable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reinaldo Mitchell Aceves, por su exposición. Y yo quiero concluir que durante todas las culturas, a través de los siglos, siempre se le ha dado mucha importancia a las evacuaciones como resultado muy personal de cosas, no solamente los rastreadores que buscan a través de las evacuaciones, sino porque además tenían la capacidad de entender qué estaba pasando con un individuo. Después, en la antropología, veo que hay estudios muy serios, sobre todo en momias, en que pueden recuperar parte del material fecal que hay en el intestino, como una explicación de qué era lo que pasaba con esas personas y de qué se enfermaban y correlacionaban muchas de las alteraciones que tenían de patología que se encontraban por medicina forense, antropológica, como descalcificaciones y cosas de ese tipo. E incluso se ha pensado que la desaparición de los mayas posiblemente haya sido una alteración del ecosistema que alteró de alguna manera en alguna enfermedad que los hizo desaparecer. Pero solamente son teorías y pues como siempre tenemos que investigar, tenemos que enterarnos y la parte de la ciencia es esto, recorrer y traer a nosotros conocimientos que nos sean útiles en nuestro momento actual. Muchas gracias al doctor Reinaldo de Jesús Mitchell Aceves por su participación en esta videoconferencia de Médicos Unidos por México y la Academia Mexicana de Pediatría. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.